Muy buenas tardes, gracias por su amable audiencia. Hoy es mi última participación y antes de empezar el estudio los invito a inclinar el rostro para orar. Padre Santo, gracias Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón para escucharte. Bendícenos y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El estudio de esta tarde lo he titulado La educación en la visión de Elena G. de White. Después del chasco de 1844, muchos padres adventistas descuidaron el enviar a sus hijos a las diferentes escuelas, pues ellos entendían que habría una fecha muy pronta de la venida de Cristo. Y este fue el motivo por el cual ellos dejaron de enviar a sus hijos, pues razonaban que no se podría aprender mucho en tan poco tiempo. Jaime White, al observar esta práctica, reprendió lo que se estaba haciendo y conversando con su esposa, Elena G. de White, juntos planificaron poder publicar un folleto de 8 páginas, un folleto que iba a servir para instruir no solamente a niños, sino a jóvenes y adolescentes. Creo que se puede decir que fue la primera publicación en cuanto a educación. Así que el 1 de agosto de 1852 se publicó lo que se llamaría un poco más tarde el folleto Instructor de la Juventud. Esto sirvió para que después, en el año 1853 y 1854, se levantaran muchas escuelas en el hogar. Quizás la más conocida de ellas es una escuela en New York de Martha Benton, hija de John Benton, quien después llegaría a ser el presidente o el primer presidente de la Conferencia General. La historia dice que John Benton le dijo a su sobrino Aarón: yo voy a ofrendar a mi hija que recién se había graduado de la escuela, yo la voy a ofrendar, ¿tú qué vas a dar? Y su sobrino le dijo: bueno, yo voy a dar mi sala. Y juntos se unieron, construyeron unas carpetas de madera y empezaron una pequeña escuela con 15 a 20 alumnos que había en ese lugar. Ese fue el primer emprendimiento que encontramos que ocurrió en 1848. Hoy podríamos hablar de la educación adventista, por lo menos 9,000 instituciones educativas a lo largo de 165 países, más de 100,000 maestros y hay por lo menos 2 millones de estudiantes. Pero nosotros encontramos que el tema de la educación no fue lo primero que el Señor revela a su pueblo. No fue el primer emprendimiento que tiene la Iglesia Adventista como pueblo. En noviembre de 1848, la joven Elena G. de White, con 21 años, recibió una revelación divina. Después de salir de la visión, se dirige a su esposo y le dice: tengo un mensaje para ti. Debes imprimir un pequeño periódico. Al principio será pequeño, pero luego será grande. Y le dice: luego brotará raudales de luz que han de circular en el mundo entero. Es el inicio de la obra de la publicación. Si avanzamos un poco más en la historia, un importante evento que encontramos en el año 1863, en plena Guerra Civil Americana, a las 6 de la tarde, un 20 de mayo del año 1863, 21 creyentes adventistas del séptimo día se estaban reuniendo para crear lo que sería la conferencia o la asociación general. El primer presidente, John Benton, es elegido como el que llevaría la iglesia. Ese mismo año, 1863, Dios guía a su iglesia a dar un nuevo paso. Era el atardecer del viernes 5 de junio del año 1863. Había pasado solamente 2 semanas desde que se había organizado la iglesia de manera oficial. Y los esposos White habían ido a recibir el sábado a una familia adventista.
En ese entonces Jaime Huay estaba muy delicado de salud y cuando Elena G. de White se pone a orar para entrar en horas sagradas, el Señor le da una visión. Y el mensaje que le da a la sierva del Señor es los principios abarcantes de lo que hoy conocemos como la reforma pro salud. Dios estaba guiando a su pueblo a un paso más. Primero fue las obras de publicación, después la organización de la iglesia en 1863 y ese mismo año, 2 semanas después, le da el mensaje de la reforma pro salud. Encontramos, después de unos años más, exactamente en enero de 1872, cuando la sierva del Señor, Elena G. de White, recibió su primera visión, una visión detallada en cuanto a los principios de educación. Poco después, ella publicó un folleto de 30 páginas bajo el título La educación apropiada. Era el testimonio número 22. Si usted quiere leer esta primera visión, esta visión que el Señor le da a la sierva del Señor por primera vez en cuanto a educación, usted lo puede leer en el libro La educación cristiana. En la educación cristiana, en el capítulo 1, que titula La educación apropiada, ahí encuentra esa primera visión que el Señor le da a la sierva del Señor. También puede encontrarlo en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, titulado Testimonio para la Iglesia número 22, la educación de vida. Pero ¿qué decía ese testimonio, el testimonio número 22? Fíjese cómo empieza la sierva del Señor hablando de este tema. En el libro La educación cristiana, página 9, dice allí las primeras palabras: tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa en que se hayan empeñado jamás hombres y mujeres. Tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa. Ahora, no es hermosa en el sentido, podríamos decir, más dulce, más agradable o gozosa, aunque creemos que la enseñanza, la instrucción puede ser ciertamente una tarea muy hermosa. Se está refiriendo al sentido en que se usaba la palabra inglesa nice en esa época. Citando al diccionario Webster, la palabra nice dice poseer o exigir gran o excesiva precisión y delicadeza. Lo que estaba diciendo la sierva del Señor es tratar con las mentes juveniles es una obra hermosa, en el sentido que requiere una selección cuidadosa, un manejo lleno de tacto, cuidadoso, consideración, una conducta precisa y escrupulosa. Eso es lo que nos estaba queriendo decir la sierva del Señor. Lo que Elena G. de White quiso decir, que la educación no era un pasatiempo para maestros y para padres sin preparación que no están calificados. Lo que ella estaba diciendo es que la educación es un curso muy elevado que exige una preparación completa y una dedicación intensa. Cuando usted ve las preguntas en cuanto a cómo puedo ayudar a mi hijo que recibió falsa educación, qué puedo hacer, usted escuchará siempre las preguntas: pase tiempo con ellos, pase tiempo con ellos, pase tiempo con ellos. Y le decía en esta tarde a un joven qué difícil puede ser la tarea de ser padre. Hay que pensarlo muy bien. Y por eso la sierva del Señor dice que la educación es una tarea, no un pasatiempo. Hay que tener mucho cuidado. Y la segunda frase del testimonio aclara la idea. La educación cristiana, página 9. Los padres y los maestros no están ciertamente preparados para educar debidamente a los niños si no han aprendido primero la lección de dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. Qué puesto importante es el de los padres, tutores y maestros. Son muy pocos los que comprenden las necesidades más esenciales de la mente
y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los pensamientos y sentimientos en constante crecimiento de los jóvenes. Quizá esto es lo que no hemos entendido. Y a veces cuando uno ve lo dañino, lo terrible que puede ser la falsa educación, toma la decisión y dice, saco a mis hijos de la escuela, lo voy a educar ahora en casa. O algunos dijeron, vámonos hacia el campo, hacia la montaña, y se fueron familias enteras, pero no estaban capacitados y preparados para educar a jóvenes y a niños. Quizá ahí radica el fracaso, porque no se llenaron de toda la luz, escucharon solamente una parte y actuaron sin preparación. Los maestros y los padres deben ellos aprender primero, deben entender lo delicado que es la mente juvenil y deben tomar la educación desde un aspecto integral. La sierva del Señor en ese primer folleto, ella da algunos puntos como por ejemplo, preocúpense por la salvación de los alumnos, tienen que poner especial cuidado en su salud, tienen que poner especial cuidado en el conocimiento intelectual y práctico. No es una educación completa si yo no pongo cuidado especial en su salvación. No es una educación completa si yo no pongo cuidado especial en su crecimiento intelectual y práctico. Deben adquirir una preparación que los haga aptos para diferentes tareas, para tareas agrícolas, para los negocios, tareas domésticas, para cualquier carrera que ellos escojan. Los maestros y los padres deben ayudarlos a desarrollar su capacidad de razonar, no ser meros repetidores, pensamiento crítico como se estaba repitiendo. Debe inducir a los alumnos a prestar un servicio consagrado en favor de los demás. ¿Saben cómo termina este primer testimonio, el testimonio 22? La sierva del Señor termina este primer testimonio haciendo un llamado a los líderes de la iglesia de ese entonces, 1872. Ella dijo, Testimonio Educación Cristiana, página 39. Necesitamos colegios donde los que entran en el ministerio puedan recibir enseñanza por lo menos en los ramos comunes de la educación y donde puedan aprender también con más perfección las verdades de la palabra de Dios para este tiempo. Necesitamos escuelas, necesitamos colegios, es lo que dice la sierva del Señor. Y esto lo escucharon los líderes de la iglesia. No es casualidad que en ese mismo año salgan los primeros o el primer misionero fuera de los Estados Unidos. Aunque mucho del testimonio de la sierva del Señor, la educación apropiada, estaba dirigido a los padres a quienes se le indicaba que debían servir como los únicos maestros de sus hijos hasta que tuvieran 8 o 10 años, también se dieron principios muy importantes. La educación correcta, dijo Elena G. de White, debería atender la vida física, mental y moral religiosa de los estudiantes. La educación correcta, dijo la sierva del Señor, dijo que los maestros no deberían controlar la mente o la voluntad de los niños. La educación correcta, dice la sierva del Señor, debería enseñar a actuar sobre la base de la razón. Para Elena G. de White, los hábitos y los principios de un maestro en perspectiva debieran ser de más importancia que las calificaciones o los títulos que ostentaban algunos maestros. Ella decía, los maestros no debieran mantenerse alejados de los alumnos, sino aprender a relacionarse con ellos. Elena quería que los estudiantes fueran instruidos en salas de clases cómodas y bien ventiladas. Consideraba que la instrucción en filosofía e higiene, en fisiología e higiene eran vitales. El programa educativo ideal combinaría estudio y trabajo físico. Elena G. de White había bosquejado lo que más tarde llamarían el programa de acción, blueprint,
Programa de acción para la educación cristiana. El modelo de acción, el modelo educativo, así se le conocía. Pero hermanos y hermanas, quizás nos preguntaríamos qué es la educación. Tener educación será tener un título, será tener modales, estabilidad, conocimiento intelectual. ¿Qué significa tener educación? ¿Qué es esta palabra tan repetida, educación? Los griegos utilizaban una palabra para educación, la paideia. Y la paideia o la educación para los griegos abarcaba tres áreas: lo intelectual, lo físico y lo oral. Ellos fracasaron pues no ponían un énfasis en lo espiritual. Si le preguntaríamos a los hebreos utilizaban una palabra para educación, era gadal o omna, que significaba crecer, criar, enaltecer. Pero quiero ir un poco más atrás. El Señor le dio un plan educativo a su pueblo, a los hebreos, pero quiero ir un poco más atrás cuando el Señor da su modelo educativo aquí en la tierra, porque es Dios quien inventa la educación. En el Edén el Señor instituye, se ha dicho mucho, la familia, el sábado, pero me atrevería a decir que hay una institución más que se da en el Edén que no se tomó en cuenta, que es la educación. Ella Simmons, la vicepresidenta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la gran educadora, dice que Adán y Eva eran educados todos los días por la caminata diaria con Dios. La santa pareja recibía una caminata educacional, porque Dios le enseñaba a Adán y Eva quién era Él, yo soy Dios. Les enseñaba a Adán y Eva quiénes eran ellos, las posibilidades y las oportunidades que tenían. Les enseñaba cuál era su potencial, cómo podrían crecer más. Le enseñó que habían sido creados con sus propias manos. Y ella, Simmons, termina diciendo, esto era educación adventista. Dios inventó la educación para todas las criaturas y fomentó las condiciones necesarias para que todos puedan educarse. Ahora, no inventó la educación en esta tierra, la educó en el cielo, con seres que no conocían el pecado, para seres no caídos. Y lo trajo aquí a la tierra como una filial. La educación es un recurso para todos los seres creados y perfectos. Y cuando el ser humano pecó, Dios no se llevó el modelo educativo, Dios adaptó la educación. Ahora, hermanos, en el año 1872, Elena G. de White escribe su primer artículo sobre educación. Desde allí, desde 1872, la Iglesia Adventista tiene aciertos y fracasos. Se levantan escuelas, se trata de seguir el plan de Dios. Algunos se van a un extremo, otros se van a otro extremo. No puedo decir que había mala voluntad, no puedo decir que querían destruir el plan de Dios. Era gente muy sincera. En este tiempo, en este lapso de tiempo, estos 30 años desde 1872, ocurren diferentes vicisitudes dentro de la Iglesia Adventista respecto a la educación. Podría nombrar algunos hombres que aparecieron como educadores en este tiempo: Goodrich, Harper Bell, W. Prescott, Edward Sutherland, Percy Magan, el pastor Butler, entre otros. Se fundaron escuelas como Battle Creek College, Walla Walla College, Union College, Lancaster Academy y algunas otras escuelas más. Un tiempo donde los pioneros vivían y estaban activos. Un tiempo donde se vivía el fervor de una iglesia naciente. Un tiempo donde ya había revelación de parte de Dios por medio de su mensajera en cuanto a la educación apropiada. Un tiempo que el Señor estaba guiando a su pueblo, y después de 30 años desde la primera revelación sobre educación, la educación apropiada, después de poner en ejecución lo que el Señor le había dado a la sierva del Señor, el programa de acción, luego, en el año 1902,
En ese año, Elena G. de White escribe otro libro, el libro La Educación. Y no era otra cosa que una explicación más extensa del primer artículo que había escrito en el año 1872. 30 años después escribe el libro La Educación. En ese tiempo se estaba discutiendo qué era más importante, el trabajo manual en la escuela o el crecimiento intelectual. Se discutía si había que estudiar los clásicos dentro de la educación. Se discutía en cuanto a cómo introducir la Biblia en los diferentes cursos. Usted en la historia se dice que A.T. Jones, el gran predicador de 1888, trabajó en el colegio Walla Walla junto con Sutherland y él dijo la Biblia tiene que estar en todos los cursos, así que enseñaba matemática con la Biblia, historia con la Biblia, filosofía con la Biblia y todo lo que tenía que enseñar los cursos lo enseñaba con la Biblia. Y había una discusión, ¿se debe estudiar los clásicos o no? ¿Se debe trabajar más? ¿Se debe estudiar más? Había toda una división y una separación. De hecho, dentro de este proceso de 30 años entre la primera visión y y cuando la sierva del Señor escribe el libro La Educación, en este proceso de 30 años se abrió la primera universidad adventista en Battle Creek. Se cerró al año porque no había unión de pensamiento. Después de 30 años, la sierva del Señor escribe otro libro, el libro La Educación. Y miren cómo empieza. La Educación, página 13. Después de 30 años, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Eso es lo que dice la sierva del Señor. El concepto de educación que tenemos, que hemos practicado durante estos 30 años, tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Y se lo dice a la iglesia adventista del séptimo día, que está lleno de pioneros, que está lleno de educadores, que está lleno de gente que recibió la visión directamente de la boca o de la pluma de la sierva del Señor. El concepto de educación que tiene la iglesia adventista después de 30 años es un concepto demasiado estrecho y bajo. Sigo leyendo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Lo que la sierva del Señor está diciendo, no discutan si es más importante el trabajo, el estudio, esto o aquello. Ella no dice no es importante estudiar, ella no dice no es importante trabajar, ella dice es más que estudiar, es más que solo trabajar, es el desarrollo armonioso de todo el ser, un desarrollo integral. ¿Y de dónde lo sacó la sierva del Señor? Lo recibió de Dios. Porque la Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿qué es educación? Es todo mi ser creciendo, constantemente, desarrollándose, perfeccionándome, incrementando mis conocimientos, desarrollando mi carácter, obteniendo mejor salud, creciendo sin límites, sin techo, sin obstáculos, sin alguien que diga no puedes más. Es un desarrollo continuo. ¿Saben? Y esto lo escribió la sierva del Señor cuando no se creía en este desarrollo, la neurogénesis en los adultos. La neurogénesis es un proceso que ocurre en el embrión cuando el ser humano se está formando. Y se creía de que el ser humano venía a esta tierra con un número de neuronas y que con el pasar del tiempo iban muriendo y era la única célula que no se podía regenerar. Hoy los estudios científicos muestran de que
existe una neurogénesis en los hombres adultos que ocurre en el hipocampo, y cuando el hombre, el ser humano, tiene ciertas prácticas y hábitos, puede regenerar sus células nerviosas, las neuronas. Es decir, por lo tanto, puede desarrollar su inteligencia y su potencial. Lo que decía la sierva del Señor se adelantaba a la ciencia, y lo decía porque fue Dios mismo quien le estaba revelando el potencial que tenemos todos los seres humanos. Crecimiento constante, cada día mejor, porque Dios quería que su pueblo, y así lo desea, sea un pueblo entendido, un pueblo de influencia, que le consultaran sin techo, con una capacidad tan grande constantemente. La educación es crecer, crecer, crecer constantemente, porque Dios quería que el mundo, al ver a la iglesia adventista del séptimo día, diga: ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. Te he puesto como luz a las naciones, dijo el Señor. Dios ha querido y quiere que su pueblo final se levante, y que se levanten hombres y mujeres como José, como Daniel, como Moisés, y quizá en este tiempo, para ser un poco inclusivo, como Débora. La sierva del Señor dice: la mayor necesidad del mundo es de hombres que no se compran ni se venden. Hombres que sean leales al deber como la brújula al polo. La verdadera educación nos muestra que el cielo es el límite. Ahora, ¿dónde conseguimos este desarrollo? ¿Dónde conseguimos este tipo de educación que nos permita crecer, que nos permita desarrollarnos, que nos permita hacer luz en este mundo? Pues hay dos fuentes, y Elena G. White lo presenta así. La primera de ellas es las Sagradas Escrituras. En el libro La Educación, página 111, podemos leer lo siguiente: según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, se adquiere por medio de la fuerza. El desarrollo se obtiene por medio del ejercicio. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los recursos necesarios para el desarrollo mental y espiritual. Dios ha provisto en la Biblia, en la palabra de Dios, los recursos necesarios para el desarrollo mental y espiritual. ¿Saben? Miren esta segunda declaración, la educación, página 112, como medio de educación intelectual, no espiritual, como medio de educación intelectual. La Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Ponga a su hijo a estudiar la Biblia y su potencial intelectual crecerá sobremanera. La sierva del Señor dice a los estudiantes de medicina que tienen mucho que estudiar: estudien primero la Biblia. Agarren fuerza intelectual, potencia intelectual, la grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras, avivan y elevan los pensamientos como ningún otro libro puede lograrlo. Dice un poco más: ningún otro estudio puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del Ser Infinito no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Para el desarrollo intelectual no hay mejor libro que la palabra de Dios, que la Biblia. Y hermanos, como si no fuera suficiente la Biblia, el Señor dio otro libro más. Un libro que no se contradice, pues es dado por el mismo Dios, que es la naturaleza. Hemos hablado de este libro, de la naturaleza. Y cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, nos ponemos en conexión con la mente infinita de Dios. Y cuando estudiamos el libro de la naturaleza, nos ponemos en conexión con su amor y su revelación. Y cuando estudiamos estos dos libros, allí se produce lo que llamamos educación superior
divina. Elena G. de White lo dice, La Educación, página 14. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. Lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. En esta comunión se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano. El secreto de la mejor educación está en la comunión del Creador con su ser creado. No hay mejor. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por el pecado perdió esa imagen, pero Dios quiere restaurar esa imagen en nosotros. Y por eso nos da la ciencia de la verdadera educación. Podemos recuperar esa imagen desde hoy. ¿Qué es educación? Es la obra de la restauración de la imagen de Dios en nosotros. ¿Puede usted imaginar a una persona educada de esa manera? Es más que disciplina mental, más que preparación física. Lo que hace es fortalecer el carácter. Fortalece el carácter. Y la sierva del Señor tiene una declaración, La Educación, página 17. Semejante educación provee algo más que una disciplina mental. Provee algo más que una preparación física. Fortalece el carácter, de modo que no se sacrifiquen la verdad y la justicia al deseo egoísta o a la ambición mundana. No leo más por el tiempo, nos queda algo más de 20 minutos. Quiero entrar en esta parte final, en estos últimos 20 minutos, a dejar algunos conceptos o ideas, premisas que debemos entender de lo que la sierva del Señor nos dio como ciencia de la verdadera educación. Y la primera de ellas, la primera premisa es que la educación y la salvación están íntimamente ligadas. Son una misma. Educar es redimir. Elena G. de White trata de mostrar la eficacia y el desarrollo en la ciencia de la verdadera educación y trata de mostrar el fracaso en una falsa educación humana. Demuestra lo inútil que es el esfuerzo humano para educar al ser humano y sacar esa corrupción interna. Y demuestra lo eficaz que es la verdadera educación para el cambio de carácter. Todo tiene su lugar, pero en la educación verdadera hay un efecto creado por la gracia de Cristo que no puede ofrecer la educación del mundo. La sierva del Señor lo dice, Camino a Cristo, página 17. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tiene ningún poder. Puede producir una corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón, no puede purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y ese poder es Cristo, el que nos da la educación. Por eso el gran sentido de la educación es la salvación del hombre. No busca cosas externas. Por eso la sierva del Señor dice en La Educación, página 29, en el sentido más elevado. La Educación, página 29. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la redención son una misma. Cuando no se entiende esto, hay fracaso en la educación. Cuando no se entienden los principios de que la educación y la salvación es una misma. Y es por eso que todo educador, todo maestro, director de escuela, padre y madre debe entender el mensaje de 1888, la justificación por la fe, la experiencia de la sangre redentora de Cristo, la salvación. El que no entiende esto no puede entender la educación, porque la educación y la redención
son una misma cosa. Y quizá en esto radica el fracaso que hemos tenido. Y cuando digo hemos tenido, me considero que he fracasado en un tema educativo porque no había entendido lo que significa la libertad del pecado por medio de la sangre de Cristo. La educación está totalmente ligada al plan de salvación. Y es por eso que nosotros encontramos que en el sentido más elevado, todo maestro, todo padre, toda madre es un evangelista. Y todo niño, todo alumno es un alma que necesita salvación. Los padres y los maestros necesitan hacer que los alumnos se encuentren con Cristo. Y por eso creemos que el primer sentido de la educación es que los alumnos tengan un encuentro de salvación con su maestro. Educar es redimir. Y el fin primario de toda educación adventista es un encuentro con el Salvador, con Jesucristo. Por eso entender que la educación es redimir es una idea clave. Fuera de todos los consejos, fuera de todas las instrucciones, debemos entender que la educación y la salvación es una misma. La segunda premisa que quiero recalcar es quizá una pregunta: ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para ser más ricos? ¿Para ser poderosos? ¿Nos estamos preparando con una mira de ser más influyentes? ¿Qué es lo que dice la sierva del Señor? La Educación, página 13. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Prepara al estudiante para servir, que no prepara para ser más influyente. No, la influencia es un resultado de servir. Cuando uno se entrega al servicio, la influencia es un resultado. Nuestro Maestro Jesucristo siempre huyó de ser reconocido, pero su influencia se siente hasta hoy. La influencia es un resultado de habernos entregado al Señor. Y hay una palabra que no nos alcance el tiempo para hacer tanto énfasis. Dice: prepara al estudiante para el gozo de servir. ¿Sabe que en el servicio tiene que haber gozo? No tiene que ser a regañadientes. De hecho, la Biblia dice: lo que uno tiene que hacer con el Señor, tiene que hacerlo con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Cuando el salmista había pecado, le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Los primeros 3 frutos del Espíritu es amor, el siguiente gozo y paz. ¿Y sabe cuándo un cristiano tiene gozo? Cuando le ha entregado su vida al Señor, cuando ha experimentado el nuevo nacimiento, cuando el Señor ha tomado su corazón y lo ha cambiado, cuando escribió la ley en su mente. Ahora en lo que hace encuentra gozo. Es decir, que en la verdadera educación, el servicio es el resultado de haber experimentado un encuentro con el Señor. Voy un poco más adelante. Otra de las premisas importantes que tenemos que entender, que la ciencia de la verdadera educación lo que promueve es el desarrollo del carácter. La Educación, página 203, dice: la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido su estudio más diligente, tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. Desarrolla el carácter. Toda situación difícil, todo problema, esté en el campo, esté en la ciudad, esté en cualquier trabajo, el médico, el obrero, el agricultor, el arquitecto, todos tienen problemas en casa, en el trabajo, y esto es un medio educativo. Porque el Señor lo que quiere edificar es nuestro carácter. Hoy el mundo necesita de gente que ocupe puestos en cualquier lugar, en cualquier empresa, gente
con quien se pueda trabajar, que tenga un buen carácter. Gente que pueda pensar y hacer, que sean proactivos. Gente que se convierta en líderes, que sean pacientes para enseñar, humildes para aprender, valientes para emprender, que tengan valores, que sepan trabajar en equipo, que sean confiables, que tengan un buen carácter. Y esto es lo que promueve la ciencia de la verdadera educación, que sean perdonadores, compasivos y misericordiosos. Otro punto más. Lo que promueve la ciencia de la verdadera educación, según la visión de la sierva del Señor, es una educación integral. Debe ser entendido como un todo. Buscar el desarrollo integral, mente sana, cuerpo sano, espíritu sano, todo debe ser puesto en conexión con el cielo. Por eso hay que cuidar las avenidas del alma, hay que cuidar el espíritu, hay que cuidar la salud de manera armoniosa. Hay que cuidarnos. ¿A qué hora se duerme? ¿Qué es lo que yo como? Los hábitos. Todo es importante, es una educación integral, preocuparnos del todo, padres, maestros. Debe haber una preocupación integral de los alumnos. Si yo quiero experimentar la ciencia de la verdadera educación, tengo que entender que es el todo. Cuando entiendo que es el todo, entiendo el porqué de la reforma pro salud. ¿Por qué tengo que cambiar mi dieta? ¿Por qué tengo que vivir distinto? ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Por qué Dios me pide lo que me pide? Porque Dios quiere un todo, quiere educarme para que me desarrolle. No es que Él me pide todo porque es un egoísta. Lo que está diciendo Dios es, dame todo porque quiero desarrollarte de manera integral. Finalmente, el último principio que puedo dar es ver la educación y su relación con el gran conflicto de los siglos. La educación tiene que ser vista bajo los lentes. Hay una palabra que se usa hoy, la cosmovisión. La educación tiene que ser vista bajo la cosmovisión de que vivimos en un conflicto. Cuando se entiende esto y ubicamos la educación en el marco del gran conflicto, en el contexto de la lucha entre el bien y el mal, ahora podemos entender por qué los niños o los estudiantes son rebeldes o hacen berrinches, por qué es duro la disciplina, por qué intento y no puedo. En este contexto, en el contexto del gran conflicto, le da sentido a todo lo que hacemos, a la urgencia, a la necesidad de privarnos de muchas cosas, a la necesidad de disciplinarnos, a la necesidad de vivir en abnegación. Cuando entendemos la educación bajo el contexto del gran conflicto, no solamente para desarrollarnos y ser grandes, sino para prepararnos para ser luces, misioneros y representantes para Dios. Finalmente, hermanos, la educación no termina aquí. Hay un capítulo final en el libro de la educación, es el capítulo 35, que lleva por título La escuela del más allá. Y les leo unas partes. Dice así en la escuela del más allá: allí los intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, el alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios.
con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles, estrellas y sistemas planetarios que en orden a ellos asignados circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. Y a medida que los años de la eternidad transcurren, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Cuanto más conocemos al Señor, más lo amamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mientras más conocemos a Dios, más lo amamos. Hace un tiempo atrás, hermanos, leí una noticia algo graciosa, de algo que ocurrió en Zaragoza, España, en la localidad de Borja. En esta pequeña localidad existe un santuario, se llama el Santuario de la Misericordia. Se cree que allí hace más de 500 años se apareció la Virgen. Y en ese templo, en ese Santuario de la Misericordia, hay un cuadro de Jesús que está pintado al óleo. Ese cuadro se llama en latín Ecce Homo, observen al hombre, que con el tiempo se empezó a gastar y necesitaba restauración. Así que los encargados de este lugar, de este santuario, contrataron a María Cecilia Jiménez, la restauradora. Así que la restauradora se puso en marcha, empezó a restaurar la imagen, usted puede ver la imagen en pantalla, y hizo una obra que logró que Borja, esta pequeña localidad, alcance fama mundial por la restauración que había hecho. Se hizo viral. Y usted puede ver el trabajo final de la restauración. Usted puede ver el resultado de la obra que ella había logrado después. La noticia titulaba "Desfigurar o restaurar el rostro de Cristo". Y aunque nos puede causar gracia, quiero decirles que el ser humano sin Cristo, sin el modelo educativo que Él nos ha dado, le es imposible restaurar al hombre. Donde el hombre pone la mano, no restaura, desfigura. Si trata de educar sin el plan de Dios, sin Cristo, puede poner sinceridad, pero no podrá hacerlo. Podrá poner mucho dinero en su obra, pero fallará. Podrá poner mucha tecnología, pero va a fracasar. Podrá traer a los más grandes, ilustrados maestros, pero no le alcanzará con la sabiduría del mundo. Separado de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Necesitamos del gran educador. Necesitamos de este educador que toma a un hombre que duda, que miente y lo convierte en el padre de la fe. Necesitamos este gran educador que toma a un mentiroso que huye y lo hace un vencedor, Israel. Necesitamos a este educador que tomó a este profeta deprimido en su cueva y lo saca para seguir siendo el profeta de fuego. Necesitamos un educador que transforme el corazón de un hombre orgulloso que es líder, que es un hombre pagano, y me refiero a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Necesitamos a un educador que pueda ser como aquel educador que cambió a Juan, a Santiago, a Pedro, a Tomás, al publicano Mateo. Oh hermano, cuánto nos ama Dios que nos dio un plan educativo que puede transformar hasta el corazón más alejado de Él, hasta el corazón más corrupto, hasta el hombre que ha cometido pecados que no se pueden nombrar. Educar es redimir. Todo lo que vivimos es educativo.
La sangre de Cristo puede restaurar lo más corrupto. Eso es verdadera educación. ¿Saben cuando Jesús llamó a Pedro, el presuntuoso Pedro, el entusiasta? Usted conoce la historia de Pedro. Pedro siempre estaba dispuesto, Señor, voy hasta la muerte contigo. Siempre estaba dispuesto. Era el primero. Pero en el momento de crisis, empezó a negar a su maestro, lo traicionó. Dijo, yo no lo conozco. No estaba listo. Confiaba en sí mismo. Tenía un principio de falsa educación, la confianza propia. Y cuando escuchó que el gallo cantó, cuando escuchó que el gallo cantaba, él se dio cuenta que había negado a su maestro a quien él amaba. Ni el amor hizo de que él pueda ser fiel a su maestro. Y vio la mirada de Jesús. No había una mirada de amargura para con su discípulo. Lo miró compasivamente y dice que Pedro, al ver esa mirada, salió del lugar donde estaba y corrió. Y mientras corría empezó a derramar lágrimas. Y corrió y corrió y corrió sin saber a dónde iba. Y fue y llegó al mismo lugar donde había estado horas antes con su maestro. Y lloró y lloró y lloró y se arrepintió de lo que había hecho. Días más tarde, cuando el anuncio de María, ese domingo de mañana, se han llevado a mi Señor y no sé dónde está, hizo que Pedro salga corriendo de donde estaba, porque había escuchado que su maestro, a quien él había negado, estaba vivo, y cuando fue lo encontró. Y encontró el mensaje que los iba a encontrar después. Y usted recordará la historia estando en la barca y reconociendo a su maestro, cómo se echó de la barca y se puso a nadar y se encontró con su maestro. Y en aquella conversación Jesús le dice, Pedro, ¿me amas 3 veces? Ya no había suficiencia propia. Ahora Pedro le decía, tú lo sabes, Señor. Pedro había experimentado la ciencia de la verdadera educación. Ya no era un hombre orgulloso. No era un hombre con confianza propia. Era un hombre que confiaba plenamente en su maestro porque había sido perdonado y restaurado. Hermanos, y después se convirtió en un gran apóstol. Un hombre que fue amenazado a no predicar junto a Juan. Y él dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No le asustaba la cárcel, no le asustaba las amenazas. Y cuando fue llevado a Roma para ser muerto y lo querían crucificar, él dijo, no me crucifiquen igual que mi maestro, no lo merezco, pónganme de cabeza. El Señor tiene tanta misericordia con nosotros, no importa si lo hemos traicionado, no importa si nos hemos alejado de Él, Él nos llama. Hay poder en la sangre del Señor Jesús. Si experimentamos el poder de la sangre de Cristo, estamos experimentando la verdadera educación. No se trata de lugares. El principal objeto de la educación es salvar y redimir. Y si yo quiero practicar la educación, tengo que experimentar la salvación en Jesús. Y si yo quiero impartir la educación, tengo que impartir salvación y restauración. No hay pecado tan sucio, no hay pecado tan negro, no hay cosa tan mala que hayamos podido hacer que el Señor no pueda perdonar y restaurar. Y si nos hemos alejado muy lejos del Señor y creemos que no tenemos salvación, hasta los textos bíblicos que aprendimos de niños nos hemos olvidado. Hay predicadores que se alejaron del Señor. El Señor te dice, te puedo restaurar y te puedo salvar, porque aún el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Aún sus oídos no se taparon para oír tu oración. Dile, Señor, perdóname. Ayúdame a prepararme para tu servicio, para hacer luz en este tiempo. Y cuando tú llames a tu pueblo, yo poder estar de parte de ti. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, resplandecientes de santa consagración, e irán en lugar. Ese será el pueblo de Dios, el pueblo que ha experimentado la ciencia de la verdadera educación. Que esta sea mi experiencia y que el Señor la repita en ti. Que el Señor te bendiga.